mensaje de amor, fe y esperanza en la voz de Dr. Jehová Medina. Bienvenidos a Ministerio Lazos de Amor, casa de Dios y casa de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un huerto, una cruz y una tumba vacía. Vamos a ver lo que costó el precio de tu salvación para reconciliar nuevamente con el cielo, para que las bendiciones llegaran a tu vida y en lugar de recibir muerte podamos recibir vida eterna por medio de una persona llamada Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir al río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir que Cristo había sido designado desde antes de la fundación de la tierra para dar su vida en expiación por muchos. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo rodeó de lujos. No le faltaba nada, le dio las mejores playas, el mejor clima, la mejor vegetación. Todo lo tenía Adán en el huerto, no le faltaba absolutamente nada. Estaba rodeado de puras bendiciones. Lo único que tenía que hacer Adán y Eva era estar bajo la cobertura de Dios. Hasta que el hombre decidió salirse de su cobertura, el hombre cayó en desgracia y por eso hay guerras, hay divisiones, hay heridas y heridores por causa del hombre. Dile al que está a tu lado: todo lo que estamos padeciendo en esta tierra es por causa del hombre, no por causa del cielo. El pecado trajo la muerte, la enfermedad, los divorcios, la muerte de dos hermanos que era Caín y Abel, porque el pecado lo que toca, diga, lo mata. Diga, lo mata. Dios le había advertido que existía ese riesgo y que vivir en obediencia garantizaba que este huerto siempre fuera su hogar. La obediencia te garantiza que el pecado y la maldad seguirán fuera. Te garantiza que vas a vivir en paz, en tranquilidad. Pero cuando el hombre abre la puerta al pecado, y el pecado, diga, es desobediencia, uno abre la caja de Pandora y salen todos los males jamás imaginados y terminan acechando tu vida hasta que el hombre del polvo fue tomado y al polvo vuelve, sin esperanza de una resurrección y sin esperanza de una vida eterna. La caída del hombre fue así, de acuerdo a la escritura en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, diga, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y había una asignación: el día que comieres, ciertamente morirás. Y ese día llegó cuando Adán había descuidado lo más grande que tenía, que era su relación con Dios. Número 2, alguien tenía que redimirnos de la muerte eterna. Alguien que tenía que pagar lo que no hizo. Alguien justo tenía que pagar por los pecados de otros. Alguien tenía que echarse la culpa para declarar a otro inocente. Y ese que se echó la culpa y cargó con tus pecados y mis pecados en la cruz se llama Jesús. Y mire lo que dice Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado, escuche bien, ¿qué había en aquel lugar donde Cristo fue crucificado? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué necesitábamos para regresar al huerto? Que Cristo fuera crucificado para volver a casa. Sin muerte no hay remisión de pecado, y sin muerte no había rescate, y sin muerte no habría resurrección y vida eterna. Cristo tuvo que morir para regresarnos al huerto. El cielo adora y todos gritan. Se da cuenta que para regresar al huerto tenía que haber muerte. Y dice: y en el lugar donde había sido crucificado Jesucristo había un huerto.
Y en el huerto, un sepulcro, una tumba vacía, nueva, en la cual nadie había sido puesto antes. Diga, una tumba vacía. Entonces, para regresar de regreso al huerto, tenía que haber muerte y sepultura. Si no había muerte y no había sepultura, tú y yo no podíamos regresar nuevamente a casa. Alguien tenía que morir por ti y alguien tenía que resucitar con vida eterna para darnos vida a todos nosotros. Simplemente el huerto que vemos en Génesis es la tipología de lo que Jesús hizo en el monte Calvario por nosotros, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Había en ese lugar, diga, una tumba vacía. ¿Qué había en ese lugar? Una tumba vacía. Y atrás diga, había una tumba vacía que no había sido ocupada, que nadie había puesto ahí su cuerpo, pero representaba, aunque estuviera la tumba vacía, representaba muerte y sepultura. Alguien tenía que morir y alguien tenía que ocupar ese lugar. Y si no eras tú, tenía que ser alguien. Y ese alguien fue Jesús, que ocupó tu lugar en la cruz y en esa tumba. Por causa del pecado que se dio en el huerto con Adán y Eva, Cristo tuvo que morir en una cruz. Y su cuerpo sepultado en una tumba, que demuestra que Él murió por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Pero diga conmigo, pero al tercer día, diga, pero al tercer día, pero al tercer día dejó vacía la tumba. Diga, dejó vacía la tumba, así como la recibió. La dejó vacía, vacía, porque Cristo resucitó. Esa es la victoria. Había una tumba vacía, y si usted va, sigue vacía, porque Cristo la dejó vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive, aquel que venció la muerte? Le entregaron una tumba vacía, escuche bien, y Él estaba en la tumba vacía. Pero solamente la tumba vacía tuvo gusto de tenerlo 3 días. Solo 3 días tuvo el gusto de tenerlo la tumba. Y escuche lo que le voy a decir. La tumba estaba vacía porque esperaba a alguien. Y si hoy usted va a Jerusalén, ahí donde está la tumba de Jesús, hay una inscripción en griego que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? La tumba volvió a quedar vacía, porque aquel que venció el pecado y la muerte resucitó para ascender a los cielos y darnos vida eterna. Tú tienes vida eterna porque hay una tumba que da testimonio de su resurrección. Hay una tumba que da testimonio de su resurrección. Oh, dale la gloria a Dios, vamos. Aleluya. ¿Me escuchan aquí atrás? Esa tumba sigue dando testimonio que ni aún el pecado ni la muerte pudo sostener a Jesús más que 3 días. Y si hay una tumba vacía, es porque ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Porque Él resucitó para darnos vida eterna. Y por eso la tumba sigue vacía, sigue desocupada, porque Cristo nos dio vida eterna. Gloria a Jesús. Usted ha venido a recibir vida eterna. Usted ha venido a recibir el perdón de sus pecados por causa de una cruz y por causa de una tumba vacía. Usted va de regreso al huerto, al paraíso, al reino del Padre, a la comunión, a la bendición, al perdón de pecados, a la justificación. Oh, gloria a Dios. Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Él murió en nuestro lugar y fuimos redimidos por medio de su sacrificio para poder regresar al paraíso, al tercer cielo, a la casa del Padre, al reino eterno. Jesús nos salvó. Punto número 3. Dios llama al hombre. Siempre ha sido Dios quien tiene la iniciativa de buscarnos. Él es que anda buscando la oveja perdida. Él es aquella figura de aquella mujer que anda buscando la moneda que se le perdió.
Dile al que está a tu lado, Él siempre está en tu búsqueda. Él siempre está en tu búsqueda. Él siempre está buscando tener una relación contigo, encontrarse contigo, cambiar tu situación, tu condición de desgracia y de miseria en una condición de victoria y de triunfo. Él te sigue buscando y yo hoy creo que te ha encontrado en este lugar, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice Génesis capítulo 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y pregúntale al que está a tu lado: ¿dónde estás tú? ¿Qué tan cerca del Padre estás? ¿O qué tan lejos te has alejado del Padre? ¿O qué tan desgastada está tu relación que ahora no quieres tener relación con Él? Al contrario, huyes de su presencia. ¿Dónde estás? ¿Qué tan lejos te encuentras? ¿Qué tanto has corrido del Padre que ahora estás extraviado en un mundo de oscuridad y de tinieblas, donde solamente el pecado te ha hecho compañía, las drogas, los problemas y las dificultades, y ahora no sabes cómo salir de ahí, no sabes cómo encontrar la salida, porque has corrido tanto que ya no sabes dónde está Dios? Pero Él sí sabe dónde estás tú. ¿Dónde estás tú? Esa es la primera pregunta con la que confronta el Padre a sus hijos. ¿Dónde estás? Y mi pregunta es: ¿qué ha pasado contigo en este tiempo de alejamiento, de distanciamiento? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él estaba huyendo de la presencia del Padre. De aquel padre que cuando oía su voz él salía corriendo de donde estaba trabajando Adán, detrás de cualquier palma, salía corriendo, iba en busca del Padre y lo adoraba en espíritu, en verdad. Ahora esa misma voz que antes le llenaba de alegría para buscarlo, ahora le llenaba de indignación y salía huyendo, porque había un espíritu de condenación, de culpabilidad que había caído sobre su vida, y se sentía indigno de correr a los brazos del Padre. Se sentía indigno de recibir la misericordia de Dios nuevamente, y él, en lugar de ir a sus brazos, fue corriendo a la dirección opuesta. Por eso es que en la cruz encontramos la cruz así, porque aunque tú y yo le fallamos, sigue con los brazos abiertos recibiendo al hombre y diciéndole: ¿dónde estás tú? Porque yo estoy aquí esperándote que regreses a mi regazo, que regreses a la reconciliación, que regreses a amistad conmigo, que regreses donde tú estabas bien antes de haberte salido de mi presencia. Él te está buscando, todo este tiempo te ha buscado y no se ha cansado ni ha insistido. Y esa cruz habla no solo del amor de Dios, sino de la pasión que Dios tiene por ti, que con los brazos abiertos te sigue buscando. Aún lleno de heridas te sigue amando, aún lleno de heridas te sigue buscando por tu nombre, y te dice: aquí estoy, ven conmigo y encontrarás descanso para vuestras almas. No hay huerto si no hay cruz, y si no hay una tumba vacía. Hay que regresar a la cruz. Hay que regresar a la cruz y reconciliarnos con el cielo. Porque estaba desnudo y me escondí. Cuando uno peca, uno se siente vulnerable, uno se siente indigno, uno se siente inmerecedor, uno se siente de lo peor, uno se siente descubierto, desnudo. Pero miren el 21. El Padre hizo algo por tapar la desnudez de sus hijos, Adán y Eva, en la tierra. Y Jehová Dios hizo al hombre, diga, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, y dijo Jehová Dios. Escuche bien, Él tuvo que matar a un inocente. Escuche, Él tuvo que matar a un inocente para vestir tu desnudez y vestirte de rectitud y justicia. Y eso con lo cual fuiste revestido se llama Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fue inmolado por ti para que tú fueras vestido de Él. La tierra tiembla ante Él. Vamos. Los demonios huyen
al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, y Jehová Dios, el gran yo soy. hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Jehová Dios. Puede entender que para volvernos a vestir tuvo que morir alguien. Para poder estar delante de Él tuvo alguien que pagar el precio por nosotros. Uno inocente, alguien que no tenía culpa, cargó con nuestra culpa para que tú y yo volviéramos a estar delante de Él con dignidad, delante de Él como si nada hubiera pasado. Y de lo que fuimos vestidos no fueron pieles de ovejas ni de carneros, sino fuimos revestidos de la persona de Jesús al morir en la cruz. Él se despojó para vestirte de gloria. Él se despojó para vestirte de dignidad. Él se despojó para vestirte de su presencia. Él se despojó para vestirte de su amor y de su justicia y su rectitud. Fuimos vestidos de Jesús. Y dice el 22: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Escuche bien, antes de la caída el hombre solo sabía hacer el bien, pero cuando caímos aprendimos a hacer el mal, a dañar, a perjudicar, a robar, a mentir, a fornicar, a adulterar. Aprendimos a alejarnos de Dios. Cuando el hombre pecó, dice el versículo 22, diga, he aquí el hombre es como uno de nosotros, está diciendo Dios, sabiendo el bien y el mal ahora. En el huerto tú no sabías hacer el mal, solo sabías hacer el bien. Pero después de la caída, lo único que salía de ti era mal. Maldiciones, envidias, resentimientos, odio, rencor, pleitos, contiendas. Lo único que producíamos era mal, porque ya todo estaba mal en nuestro interior. Y como estaba mal nuestro interior, todo lo que producía era igual que el fruto podrido que había en nosotros. Y el mal ahora, puesto que no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Algo que yo enseñé el domingo pasado, diga, la maldad se intensifica. Otra vez diga, la maldad se intensifica. Cuando uno empieza a hacer el mal, uno aprende a crecer en la maldad. Satanás, antes de ser el diablo, el acusador, en el cielo era un ángel. Diga, era un ángel. Y cuando entró el pecado en el cielo y contaminó el corazón del ángel, llamado el querubín protector, el ángel se convirtió en un ángel caído. Y de ángel caídos vino a la tierra y se convirtió en la serpiente que sedujo a Eva para desobedecer a Dios. Y en Apocalipsis, la serpiente antigua dice que se convierte en el dragón escarlata, porque la maldad evoluciona y por eso tiene que morir. Porque eso evoluciona. Antes la gente se mataba a pedradas, ahora un botón y acabas con una ciudad. Por eso es que en esa tumba tiene que morir nuestra naturaleza. Y en esa cruz tiene que crucificar al viejo hombre, para que cuando veamos a la tumba ya no esté el viejo hombre, porque ahora ya salió el nuevo hombre que ama lo de Dios y aborrece el pecado. Necesitamos nosotros ir a la cruz y morir al pecado, porque si no estamos condenados a todo lo que toquemos destruir. No solo destruyes tu vida, destruyes tu pareja, destruyes a tus hijos, porque el pecado que está en ti, diga, produce muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús produce vida, y vida en abundancia. Vamos a producir la vida del resucitado, la vida del que venció la cruz, la vida del que dejó la tumba vacía. Vamos a producir el fruto de Cristo en nosotros. Aleluya.
Entonces usted entiende la importancia de ir a la cruz. Dice el versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Diga, lo sacó. Es una acción violenta, agresiva, para que labrase en la tierra de que fue tomado. Versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. Quedamos, diga, completamente fuera del huerto, de la presencia, de la benevolencia de Dios, completamente. Y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. Diga, para guardar el camino del árbol de la vida. Desde ese día en adelante quedamos huérfanos usted y yo por nuestro pecado, y nos sacaron del huerto del Edén. Ya no podíamos estar allí ni regresar por haber defraudado haber defraudado y roto el corazón de nuestro Padre. Quedamos errantes por esta tierra árida que produce espinos, cardos, y en el cual comeríamos con mucho sufrimiento y trabajo, habiendo dejado atrás nuestro hogar, nuestro huerto y a nuestro Padre Dios. Inciso B: mientras esto pasaba en la tierra es el reflejo del cielo. Diga, la tierra es el reflejo del cielo. Quiero que entiendas lo que pasó en la tierra para que entiendas lo que Dios tuvo que hacer en el cielo y por qué Dios envió a su Hijo a la tierra. Pero tienes que saber lo que pasó aquí, porque aquí es un reflejo de allá. Y mientras esto pasaba en la tierra, el cielo estaba de luto, porque el hombre había muerto en ese huerto donde había tenido vida inmortal. Dios no soportó ver esta escena tan triste de ver a sus hijos sufriendo en la tierra, que envió a su Hijo unigénito en su misma naturaleza divina. Diga, Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Por eso es que Jesús es Dios. Solo algo divino puede limpiar una mancha tan profunda que dejó el pecado en la vida del hombre. Solo algo divino. No un hombre, sino Dios hombre. Y escuche bien, que envió a su Hijo unigénito de su misma naturaleza divina, porque solo lo santo puede limpiar una mancha tan grande en nuestra alma. Que envió al mundo a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted está perdido, tiene que regresar a Jesús para encontrar la vida eterna. Inciso C, y esto es lo importante de lo que hoy quiero comunicarte en esta mañana. Jesús, como Adán, dejó el huerto. Esto es fuerte. Jesús, como Adán, dejó el huerto. A ver, allá atrás digan, Jesús, como Adán, dejó el huerto. Esto es bien fuerte. Pero vamos a ver que a Jesucristo se le llama el segundo Adán, el que descendió del cielo. Al espíritu vivificante y Adán, el de la tierra, el que falló, se le llama alma viviente. Diga, alma viviente. Eso quiere decir que moría. Pero un espíritu vivificante no muere, sino que vive. Pero los dos pasó lo mismo. Diga, salieron del huerto. Jesús, como Adán, apóyame con el teclado nada más. Jesús, como Adán, dejó el huerto, ese paraíso en el cielo, pero no por desobediencia como Adán, como el Adán terrenal, sino por obediencia al Padre. Dale un aplauso. Él dejó el cielo, pero no por desobediente, sino por obediente al Padre. Dejó el cielo, dejó el huerto para venir a la tierra. El de aquí abajo lo perdió por desobediencia, pero Cristo dejó el huerto, dejó el paraíso por obediencia al Padre. ¿Ven las dos diferencias? Uno salió del huerto por desobediente y el otro dejó el huerto por obedecer a su Padre. ¿Y a quién crees que le haya dolido más? Al que no tenía por qué salir y aún así lo enviaron a este mundo árido, a este mundo difícil. En lugar de agradecer el regalo de Dios, lo vituperaron. En lugar de abrazar la salvación, lo escupieron. Y en lugar de sanar sus heridas, les hicieron las heridas. Porque lo único que puede producir un hombre
sin Dios, diga, sin Dios, es maldad. Puedes ser educado, pero eso no te hace ser bueno. Necesitas una nueva naturaleza. Yo conozco gente educada que no se droga en las calles, pero se droga en su casa con droga más fina. Hola, ¿están aquí conmigo? Es educado, pero sigue en los vicios. Y te voy a decir por qué razón. Porque tú y yo necesitamos no es una educación cristiana. Necesitamos morir al pecado y tener una nueva naturaleza que solo Jesús te la puede dar con su muerte, al revestirte de Él. Solo así vas a cambiar. No hay otra manera. Por más que hagas, siempre terminas lastimando a la misma gente. ¿Cierto, mujeres? Es que ya me dijo que no me iba a lastimar y me vuelve a lastimar. Porque no es cuestión de actitud, es cuestión de naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa que lo que hace es lastimar. Pero si tenemos una nueva naturaleza, lo que va a producir va a ser los frutos del Espíritu: amor, gozo y paz. Aunque queramos lastimar, vamos a tener que amar. Y aunque queramos odiar, tenemos que perdonar. Porque tenemos una nueva naturaleza que ahora está en nosotros, implicada, que está en nosotros, metida de célula a célula. Sino por obediencia dejó Jesús el cielo para venir a morir en esta tierra de pecado, de maldad y sufrimiento, dejando el huerto del Padre para encontrarse con una cruz y con una tumba. Mire, Jesús tuvo que dejar el huerto para encontrarse con una cruz y con una tumba, y en esa tumba nos sepultó con Él para pasar de la muerte espiritual a la vida eterna juntamente con Cristo. Escuche bien, volvimos a tener acceso al cielo, al huerto del Padre, por medio de una cruz y de una tumba. Hoy yo quiero decirte algo. Cristo pagó un precio tan grande para que tú pudieras tener un huerto, para que volvieras a tener una relación con el Padre. Pero hoy yo te quiero decir, si tú hoy quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, y si tú te das cuenta que tu vida no ha sido una vida victoriosa, es porque hay una parte en tu vida que no has muerto, que no has cedido, que no has entregado, en el cual el diablo tiene control y tu carne de ti. Pero es tiempo de que Jesús tenga el control de tu vida. Yo te invito a que te pongas de pies y digas: yo quiero ese huerto, yo quiero esa relación con el Padre, yo quiero tener amistad con el Padre y dejar de estar en enemistad. Quiero terminar con Romanos 1:2. Romanos 5:1-2. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, diga, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Volvimos a entrar al lugar del privilegio inmerecido, que no merecías el perdón de Dios, no merecías la vida eterna, no merecías sanidad, pero por gracias a que Cristo murió, Cristo fue crucificado y fue una tumba, ahora puedes entrar al huerto nuevamente. No merecías, pero te vuelve a colocar en un lugar de privilegio. ¿Cuántos quieren entrar a ese lugar de privilegio? Ese lugar sobrenatural, ese lugar donde le dijo Dios a Moisés: Moisés, el lugar que pisas, santo, santo es, quítate la sandalia de tus pies. Y hoy estamos entrando a esa dimensión de la santidad de Dios. Y dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Cristo. Haga esta oración conmigo. Padre Dios, yo reconozco que mi pecado, mi desobediencia y mi alejamiento me retiraron todos mis privilegios que como hijo tuve contigo en el principio, con Adán y Eva. Sé que en la oscuridad gobernó mi vida, mi alma, mi familia y mi mente. Pero hoy renuncio al gobierno de Satanás a través del pecado.
confieso que soy pecador, vendido al pecado, deudor del diablo, pero que Cristo dejó los cielos, dejó el paraíso para venir a morir en una cruz, ser sepultado en una tumba, para que yo no le deba nada al diablo, ni al pecado, ni a la muerte, y aspirar a una vida nueva de resurrección en el nombre de Cristo Jesús. Diga: yo reconozco a Jesús. Todos: yo reconozco a Jesús. Fuerte, multitudes: yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador. Y yo te digo a ti, Satanás, ya no tienes parte en mí, ni en mi vida, ni en mi mente, ni en mi voluntad, ni en mis emociones, porque solo tengo una voluntad, y esa voluntad es la de Dios en mi vida. Hoy rompo todo lazo que tenga con el pecado, con la maldad y con la iniquidad, y me declaro por la fe justificado por el regalo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis pecados me fueron perdonados, y como testimonio de que mis pecados fueron perdonados, como testimonio de que soy salvo y tengo vida eterna, hay una cruz vacía, pero una tumba que quedó vacía, porque el tercer día Cristo resucitó y pagó la deuda por mí. Amén. Dale un fuerte aplauso. Un mensaje de amor, fe y esperanza en la voz de Dr. Jehová Medina.